Sí, señor. Y es importante que como padres estemos conscientes de que nuestros hijos también sufren de estrés y de ansiedad. Y para hablarnos sobre los cambios que podemos observar en los niños y así identificar estrés o ansiedad, en ellos tenemos a Jorge Carvajal de Yo Soy un Papi. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Gracias, Rafa, como siempre. ¿Qué cambios se notan en los niños cuando están sufriendo de ansiedad o de estrés? Pues mira, yo creo que en primera instancia tenemos que entender que los niños, y a veces subestimamos a nuestros niños porque no saben expresarlo de igual manera, crean tensión, crean ansiedad, pueden crear estrés, sobre todo con el alto volumen de trabajo que se dan hoy día en las escuelas, es muchísimo. Y entre los síntomas y las señales que podemos identificar, cambios de conducta. Niños que usted ve que normalmente tienden a ser pasivos, que tienden, ¿verdad?, a ser un poquito más callados, más tranquilos en su respuesta y de repente tienen respuestas abruptas. También, por ejemplo, cambios en los patrones de sueño. Okay. Eso es una señal bien clara de que nuestros niños y que el niño lo exprese, no estoy durmiendo bien, ¿verdad? Irritabilidad. De manera muy fácil coge mucho coraje, ¿verdad? Se altera. Y, ¿verdad? Una de las señales más claras es que el niño le empieza a decir que no quiere ir a la escuela. Okay. Negación a ir a la escuela, obviamente, porque tiene que enfrentar esa tensión, tiene que enfrentar esa ansiedad y no quiere hacerlo. ¿Cuál es qué tipo de factores son más importantes? ¿Que no quieren ir a la escuela por bullying o que simplemente la ansiedad de ir al salón de clases, estar allí, les da tensión? Yo te diría que en términos de importancia es igual porque ambas situaciones crean un impacto emocional. Pero son bien similares, Rafa, las señales de lo que ocurre con el bullying y con los niños. Con los niños lo que pasa es que con el bullying, pues, principalmente puede haber un factor de distanciamiento, aislamiento, a diferencia de la atención, pero son impactos emocionales que igual afectan al niño. Cuando un padre ve que su nene está tirando estas banderas rojas de las que hablaste, ¿cómo puede acercarse a él y cómo puede ayudarlo? Pues hay varias cosas que nosotros podemos hacer preventivamente y otras, ¿verdad?, ya tomando acción si vemos que hay una situación complicada. Si vemos que hay una situación complicada que se nos está saliendo de las manos, yo creo que lo principal es buscar ayuda profesional, llevarlo a un psicólogo pediátrico, a un psiquiatra pediátrico que pueda darle técnicas o que pueda identificar quizás otras situaciones que pueden estar llevándolo a ese grado de tensión. No obstante, en el día a día, ¿qué podemos hacer? Ejercicios de respiración. Enseñar a los niños, por ejemplo, ejercicios de respiración, respiraciones profundas en conteos de 5 segundos con exhalación. También otras cosas que podemos hacer, por ejemplo, es manejo de tiempo, manejo y planificación de tiempo, crear un calendario para que el niño pueda tener de antemano y saber cómo va a ir llevando, ¿verdad?, el volumen de trabajo. Es bien importante darle a los niños periodos de descanso. Los niños necesitan distracción, necesitan despejarse. Vamos a compartir con ellos, llevarlos a un parque, caminar. Quizás hacer actividad física es muy importante y si no tenemos la actividad física, por lo menos llevar a que nuestros niños hagan estiramientos. ¿Ok? Actividades de estiramiento, enseñarlos a estirar, a relajar un poco los músculos. Y fuera de eso, Rafa, enseñarle cosas básicas de la vida, como por ejemplo que los errores es parte del crecimiento. Exacto. Muchas veces los niños se frustran porque a lo mejor no obtienen la calificación que tienen o esperaban en un examen, o el trabajo no les salió, la presentación no le hicieron como esperaban. Enseñarles que eso es parte de un proceso, que los errores nos enseñan a crecer y que lo importante es extraer de esos errores lo mejor y tratar, ¿verdad?, de no repetirlo. Por lo que dices, antes de que llegue ese momento de estrés, debe haber siempre una comunicación abierta con el hijo. O sea, esos momentos de sentarse a diario, a conversar, a saber cómo tú estás, cosas casuales así, yo creo que pueden bajar bastante la ansiedad en un niño porque saben que pueden ir donde papi o donde mi mamá a compartirlo, ¿no? Definitivo, Rafa. La mejor forma de nosotros remediar en gran medida las situaciones de vida con nuestros hijos, entiéndase en términos de conducta, entiéndase en términos de ¿verdad?, de cualquier tipo de situación que se dé, de manejo, ¿verdad?, estrés, por ejemplo, como en estos casos,
Es hablar, es el diálogo. Nada supera el diálogo, pero tenemos que empezar a hacerlo desde pequeño. Exacto. Porque ya entonces cuando lleguen esas edades donde surgen las inquietudes, donde surgen las situaciones más complicadas, ya para los niños es fácil sentarse, como tú bien señalas, hablar con papá o con mamá, saber que papá y mamá lo van a escuchar, ¿verdad? De manera receptiva y le van a dar dirección, ¿verdad? O guía. Y papá y mamá no se deben alarmar por lo que oyen, me imagino yo. Porque hay veces que, ¿cómo tú dices eso? O sea, ese tipo de conversación con el niño, dice, pues yo no le cuento nunca algo así porque sé que se va a molestar. Definitivamente, sobre todo cuando son situaciones complicadas. Si nosotros entonces reaccionamos de una manera abrupta, de una manera airada, de una manera, ¿verdad?, que el niño puede incluso intimidarse, puede entonces crear esa desconexión, ese distanciamiento y no necesariamente vernos a nosotros como la primera fuente de ¿Y cuáles información. son los estresores mayores que lleva a un niño a ansiedad? Pues mira, los estresores mayores que uno puede encontrar normalmente en edades tempranas, bullying, como tú señalaste al principio, precisamente el volumen de trabajo y muchas veces algo que hacemos inconscientemente y es la presión que como padres nosotros le podamos colocar a nuestros hijos. Pasa con el deporte, precisamente pasa con la parte académica, que les estamos exigiendo tanto a nuestros niños que sencillamente no tienen una forma de canalizarla adecuadamente. Jorge, gracias por haber estado con nosotros para que la gente tenga más información, cómo pueden... Sí, claro, comunicarse contigo. pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, bajo Yo Soy un Papi PR, en TikTok bajo Yo Soy un Papi o visitar nuestro canal de YouTube bajo Yo Soy un Papi TV y nuestro podcast en Spotify, iTunes o Google Podcast bajo Yo Soy un Papi el podcast. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros.